Bueno, me pidieron una cosa y voy a cumplir. Me pidieron fotos de los fuegos artificiales. Miren, todos los años, al terminar, como, sí, como símbolo del fin del verano, en esta ciudad se hace la Noche de los Fuegos, una noche de fuegos artificiales. El verano empieza el 24 de junio con la Noche de San Juan, donde se hacen las hogueras de San Juan, que son una tradición previa al catolicismo incluso. Es una tradición del solsticio de verano, una tradición celta, si mal no recuerdo, del solsticio de verano, y luego, bueno, después al terminar en el equinoccio de invierno, más o menos, el equinoccio de otoño, se hace la Noche de los Fuegos, que es el día grande en Gijón, en concreto. Entonces, desde hace por lo menos 15 años, yo voy a la Noche de los Fuegos. A mí los fuegos artificiales me gustan, como ustedes no tienen una idea. Me vuelvo niño viendo fuegos artificiales. Me entretengo, me emociono, silbo, grito. Me gustan muchísimo. No sé por qué. Me regresan a mi infancia. Y los fotografío. Lo he hecho durante todos estos años. He aprendido a fotografiar fuegos artificiales. Entonces, los de este año, para empezar, tengo un fuerte viento al sur. Y el fuerte viento al sur condiciona lo que tú vas a ver. ¿Por qué? Porque la fotografía de fuegos artificiales es muy peculiar. La gente se imagina, luego esto es como un efecto Mandela, cuando recuerda fuegos artificiales los recuerda como en las fotos. Pero las fotos siempre son largas exposiciones. Es decir, si tú tomas una fotografía instantánea de unos fuegos artificiales, es lo más aburrido del mundo. Lo que hace atractiva la fotografía de fuegos artificiales es que se usan largas exposiciones. Y se hacen largas exposiciones con una apertura que ya te conoces, yo me la sé de memoria. A F11 tiras y puedes tirar 2, 3, 4, 5 segundos. Puedes tener muchos efectos pirotécnicos que ocurrieron en distintos momentos, uno después del otro, y los puedes tener todos en la misma fotografía. Y entonces, controlando la apertura para que no se sobreexponga, puedes tener fotografías muy bonitas, pero todas son largas exposiciones. Y como son largas exposiciones, como las vamos a ver ahora, el problema es que con un fuerte viento ¿cómo estaba tirando el viento? Estaba tirando del nordeste, sí. Del nordeste hacia el sureste, pues mueve los fuegos en sí. Bueno, dicho eso, aquí tienen el primero. Es la explosión de 2 fuegos artificiales, mientras por detrás están saliendo otros y hay otro atrás que ya había estallado antes, ¿no? Esto yo lo estoy tomando precisamente desde la playa donde tomé lo del F-18 que se iba a caer sobre la playa, que son idiotas. Y ahí se ve la gente y se ve al fondo la iglesia de San Pedro, que es la que domina parte de la bahía, y lo que no está apagado es el club de regatas, porque los viejos de Gijón, pues es que no vamos a apagar nuestra luz, ¿ves? O sea, ¿no? Es que nosotros necesitamos luz, si no, no vemos. Entonces nunca apaga, porque el resto de la ciudad todo el mundo apaga, y las luces urbanas, la iluminación urbana también se apaga durante los fuegos, pero el club de regatas no, ¿ves? Bueno, aquí tenemos otra distinta. Estos me gustan menos porque lucen evidentemente menos que aquellos que tienen colorcitos, lógicamente. Esto, por ejemplo, es una larga exposición que incluye por lo menos 2 explosiones distintas. Una era la de los fuegos rojos de arriba y otra de los fuegos rojos, verdes y amarillos de abajo. Es que son imponentes por lo enormes que son las flores, que les llaman, los propios pirotécnicos les llaman flores. Son enormes, te puede dar un poco de lo que llaman macrofobia, cosas enormemente grandes que de pronto te sientes muy chiquito, porque si ven ustedes, estamos a por lo menos 1,5 kilómetros de donde se tiran. Sí, 1 kilómetro. Ponle de donde se tiran los fuegos, y sin embargo se ven impresionantemente grandes,
tienes la dimensión con la gente que está ahí en la playa disfrutándolos. Y aquí se ve maravillosamente el viento nordeste que está pegando, y entonces las flores verdes y las amarillas de atrás pues las ha empujado hacia un lado mientras duraba la exposición fotográfica, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto. Siempre es ideal que no haya movimiento, pero al mismo tiempo, cuando no hay movimiento, el humo de los fuegos artificiales se queda allí y te impide la visibilidad y además te jode las fotos. Y una más, tampoco quiero agobiarlos, que esta es una larguísima exposición con varias flores. A mí me encanta, como digo, aquí no traje ninguna de las otras, de las que son muy divertidas, que son corazones y caritas. Ahora ponen emojis, ahora hacen emojis con los fuegos artificiales, me da muchísima risa, y lo paso muy bien. Pero traje estos que son los más clásicos de los fuegos artificiales, pues, que vemos en las noches. Y la gente recuerda así los fuegos artificiales cuando en realidad no recuerda ninguna raya verde, sino porque cualquier raya verde que ustedes vean es una luz verde que se ha desplazado a lo largo de toda la doble exposición que yo he hecho.